Hola, mi nombre es Federico Luc y con este video vamos a empezar a hablar de teatro. Lo primero que tenemos que pensar, en el primer concepto en que nos vamos a centrar para empezar a meternos en el mundo del teatro, va a ser el concepto de estructura dramática. Escucha bien, estructura dramática. Después te voy a explicar bien de qué se trata todo esto. Y te voy a explicar durante este video los cinco elementos que tiene esta estructura y que vos no te tenés que olvidar, porque si te falta uno, seguramente no vas a poder hacer teatro. Así que imagínate lo importante que es esta estructura. Para empezar a hablar de estructura, vamos a pensar en una casa, o en un auto, o en una máquina. Todas esas cosas que yo te estoy nombrando que tienen una estructura. Por ejemplo, una casa que tiene piso, sí, tiene piso. Tiene paredes, tiene techo, tiene ventanas, tiene muebles. Bueno, todo eso hace la estructura y hace que ese elemento que nosotros estamos observando cumpla una función. ¿Y por qué con el teatro no va a pasar lo mismo? Cuando nosotros vemos una película, por ejemplo, o ese programa de televisión que nos gusta, ¿qué hacemos? Vemos una historia, vemos actores, vemos situaciones. Bueno, todo eso que estamos observando tiene una estructura. Siempre tiene una estructura que consta de ¿cuántos pasos? 5. 5 elementos tiene la estructura dramática. Y sin esos elementos, esa estructura, o el teatro o el cine, no puede cumplir su función, que es la de contar una historia, desarrollar un conflicto para el público. Vamos a empezar con los 5 elementos de la estructura dramática. Primer elemento, entorno. No es menor, el entorno es el lugar. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Sí? La definición que van a encontrar en un texto que yo voy a adjuntar con este video, que seguramente ya tienen, va a decir que el entorno es el lugar físico y también el lugar de ficción. Si nosotros pensamos en un teatro, decimos, ¿cuál es el entorno? El escenario. Perfecto. Es el escenario. Pero no solamente el escenario, sino también lo que el escenario representa. Por ejemplo, si estamos viendo una película que transcurre en un hospital, el escenario va a ser esa escenografía y todos esos elementos que tenemos ahí, pero también va a ser lo que eso representa. Cuando vemos una película y vemos, por ejemplo, que la escena transcurre en una confitería o en un restaurante, estamos viendo un restaurante, pero en verdad estamos viendo algo que representa un restaurante, porque seguramente eso es un estudio o es un restaurante que se utiliza para fines artísticos. Entonces vamos a definir el entorno como el lugar físico más el lugar de ficción. O sea, es ese lugar que estamos observando, pero también ese lugar que está representándose frente a nosotros. Por ejemplo, un escenario, pero también un hospital. Bien, no termina acá la definición de entorno. También tenemos que tener en cuenta las circunstancias dadas del lugar. Por ejemplo, ¿es lo mismo entrar a un cementerio de día a las 3 de la tarde con unos amigos a visitar a un familiar querido o simplemente a observarlo porque nos da curiosidad? ¿Sí? ¿Es lo mismo hacer eso pero de noche, solos, con una linterna y con lluvia? No. Vieron que cuando cambian las circunstancias del lugar, también cambia la historia que estamos contando. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando estamos pensando en el entorno, decimos, perfecto, esta historia ocurre en este lugar, pero ¿con qué circunstancias? Está lloviendo, hace frío, estoy entrando, pero no tengo que entrar porque es un lugar prohibido. Eso hace que cambien las circunstancias. Perfecto, tenemos el lugar. Segundo elemento de la estructura dramática, sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el actor, ¿sí? El actor que está representando el personaje. Cuando vemos la película, por ejemplo, estamos viendo, no sé, si vemos Casados con Hijos, ¿qué vemos? A Pepe Argento. Pero también estamos viendo a Guillermo Francella que está representando el personaje de Pepe Argento. Entonces vamos a decir que el sujeto es el actor actuando. Dentro de una historia, por lo general, puede haber un solo personaje o un solo sujeto, pero también puede haber muchos. Por lo general, nosotros que vamos a trabajar en grupos, vamos a trabajar con varios sujetos que intervengan en las escenas. ¿Termina acá esto? No. Tercer elemento de la estructura dramática, y el más importante, el corazón de toda esta situación, el conflicto. La definición de conflicto es así.
dice que es el choque de dos o más energías, miren estos puños, que se oponen en forma simultánea. ¿Qué significa? Hay un objetivo que quiere ir para un lado, pero hay otro objetivo que se lo impide. Por ejemplo, si yo quisiera salir de vacaciones, pero mi jefe no me quiere dar las vacaciones porque, no sé, porque no puede, o porque no me corresponden, o porque está enojado conmigo y no me quiere dar las vacaciones, ahí yo tengo un conflicto. Yo quiero algo, pero el otro quiere lo opuesto. Entonces se genera este choque de energías, ¿sí? Es muy común y el más dinámico de todos los conflictos es el conflicto entre sujetos, ¿sí? Un personaje o un actor representando ese personaje tiene un conflicto con otro personaje, o con varios personajes, ¿sí? Ahora, también hay otros tipos de conflicto. El primero que nombramos es el conflicto con los sujetos o con el otro, ¿sí? Después tenemos conflicto con el entorno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero salir de mi casa y me quedo encerrado? ¿Qué pasa si estoy por la calle y se larga a llover? Cuestiones climáticas. Hay una tormenta eléctrica, yo me estoy empapando y no puedo... se empieza a inundar el barrio y tengo que salir nadando. Esas son cuestiones que están relacionadas con el conflicto con el entorno. Tercer tipo de conflicto. Conflicto con uno mismo, ¿sí? Y esto está relacionado con distintas cuestiones. Por ejemplo, si yo me siento mal, tengo algún problema de salud, me desmayo, me baja la presión, me duele la cabeza, todas esas cuestiones son conflictos conmigo mismo. A mí me pasa que me duele la cabeza o que tengo algún malestar físico. O no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo es mi pelo, no me gusta cómo son mis ojos, no me gusta mi cuerpo. Esas cuestiones están relacionadas a conflictos personales. Pero no es el único tipo de conflictos personales que podemos tener. Por ejemplo, tengo un examen y no estudié. ¿Con quién tengo el problema? Conmigo, porque tenía que haber estudiado y no lo estudié. Y después también puede pasar que yo tengo un dilema. Por ejemplo, yo tengo que decidir entre dos cosas que me gustan. Me quiero comprar 2 remeras. Las 2 remeras me encantan, pero no sé cuál, no me puedo decidir. ¿Con quién tengo el problema? Conmigo, que no me decido. Entonces es un conflicto con uno mismo, ¿sí? También me enteré algo muy importante de un amigo y se lo tengo que decir o no se lo tengo que decir. Si se lo digo se va a enojar y si no se lo digo y después se entera también se va a enojar. ¿Y qué hago? Porque se va a poner mal, se va a poner triste si le cuento. ¿Se entiende? Ese es el conflicto con uno mismo. Todas esas posibilidades están enmarcadas dentro del conflicto con uno mismo. Y el cuarto tipo de conflicto es el conflicto con un objeto. Por ejemplo, yo ahora estoy filmando este video para ustedes. Se me cayó el celular 3 veces, lo traté de acomodar, se me volvió a salir, ahora le puse un broche. Ustedes no están viendo nada, pero esto está pasando. Tengo un broche que está enganchado acá en el trípode del celular para que no se me caiga. Eso es un conflicto que yo estoy teniendo con el objeto. Supongamos que llueve y yo tengo el paraguas y voy contento con el paraguas, pero de repente el paraguas se me da vuelta o no lo puedo abrir y tengo que tironear del paraguas todo el tiempo. Eso es un conflicto con un objeto. Tengo que ponerme a escribir y no me funciona el virome. Tengo que hacer un trabajo en la computadora y se me corta la luz, me quedo sin internet. Eso es un conflicto con el objeto, con algo que yo estoy usando y que me pasa determinada cosa. Por ejemplo, tengo esta camisa y me la quiero sacar y no puedo, ¿sí? O me la pongo y me abrocho acá y me ahoga y no me la puedo sacar. Necesito rápido sacármela. ¿Con quién tengo el conflicto? Con la camisa, que es un objeto. ¿Se entiende? Bien, ahí tenemos los 4 tipos de conflicto. Y de los elementos de estructura dramática que dijimos que eran 5, dijimos primero, entorno. Segundo, sujetos. Tercero, conflicto con sus 4 tipos de conflictos adentro. Y ahora vamos al cuarto al cuarto elemento de la estructura dramática. El cuarto elemento de la estructura dramática, ¿cuál es? Las acciones, ¿sí? Yo tengo un objetivo, quiero hacer algo, tengo un conflicto. Entonces, todas aquellas cosas que yo hago para poder modificar la situación se llaman acciones. La definición es conducta voluntaria que tiende a modificar el aquí y ahora. ¿Qué? Exactamente. Es una conducta voluntaria. Las hojas cuando se mueven es un movimiento. La diferencia entre movimiento y acción es que el movimiento no tiene un fundamento, pero la acción tiene consigo aparejado un objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero grabar un video para mis alumnos, entonces, ¿qué hice? Me puse una camisa, agarré el teléfono, lo puse lo mejor posible, busqué un lugar con luz, traté de que haya silencio para que se escuche.
todas esas acciones físicas que yo realicé para llegar a este momento y sentarme a realizar la acción. Supongamos que tengo hambre. ¿Qué hago? Voy a la heladera, abro la heladera, busco algo para comer, no hay nada. ¿Qué hago? Agarro el teléfono, llamo por teléfono el delivery no me atiende nadie, entonces salgo a comprar algo al mercado. Todas esas son acciones que uno va llevando a cabo para poder resolver su conflicto. ¿Se entiende? 4 elementos de la estructura dramática. Nos falta uno, el quinto. El quinto justamente es el texto. El texto es lo que uno dice. Cuando nosotros leemos un guión teatral, encontramos palabras. Esas palabras que se dicen son el texto, ¿sí? ¿Puede haber una obra sin texto? Sí, puede haber una obra sin texto. ¿Sin historia? No. ¿Sin conflicto? No. ¿Sin acciones? No. ¿Sin sujetos? No. El único elemento del que podríamos prescindir es el de la palabra, ¿sí? El del texto. El resto de los elementos de la estructura dramática son imprescindibles. Y ahora juntos los vamos a repetir, ¿sí? Esto es como un programa para niños. 5 elementos de la estructura dramática. Primer elemento, entorno. Segundo elemento, sujetos. Tercer elemento, conflicto. Dentro del conflicto teníamos 4 tipos de conflictos. Era conflicto con otro sujeto o con el otro, conflicto con el entorno, con el lugar, tenemos conflicto con uno mismo y tenemos conflicto con un objeto o varios objetos también puede ser. Después, seguimos acá. Cuarto elemento de la estructura dramática, acciones. Las cosas que yo hago para poder resolver la trama de la historia que estoy queriendo contar. Y el quinto elemento es el texto. Estos 5 elementos los vamos a trabajar bastante para poder empezar a entender de qué se trata actuar. Sumado a esto, recuerden que tienen un texto que amplía esta explicación y también una actividad donde tienen que ver una escena y en esa escena lo que tienen que hacer es desarmar la estructura dramática, pensar dónde ocurre, cuál es el entorno, quiénes son los sujetos que intervienen, qué conflicto y qué tipos de conflicto se pueden ver en la escena que estamos observando, qué acciones se realizan y si hay texto o no hay texto. Espero poder ver sus actividades y nos seguimos viendo muy pronto. Les mando un abrazo a todos.